Buenas tardes. Me llamo Mónica y soy una de tantas y tantas personas que ha sido parte en alguna vez de su vida de lo que fue la obra, como lo queramos llamar, Opus Dei o AEVA. Em, Creo que lo que estamos viendo todos, que es bastante alucinante, que una serie que ha salido nos ha abierto las puertas un poco a todos que estábamos metidos dentro de un armario y teníamos mucho miedo desde hace años. Miedo en diferentes épocas de nuestra vida, me imagino, no son siempre el mismo miedo, ¿no? Pero a expresar lo que sentíamos y lo que sabíamos y lo que vivíamos y todo sobre la obra en lo que pensábamos, ¿no? O lo que pensamos hasta hoy en día. Yo lo primero es que quería dar gracias a estas mujeres, todas, a la directora y a todo el equipo que ha hecho posible, ¿no? que esa serie saliera, que alguien fuera muy valiente y que luchara por lo que sé durante 2 años casi. Creo que saliera y que estuviera allí, que la podríamos ver todos y abrir ese armario o esa caja de Pandora al universo entero. Eh, yo soy una de las personas bueno, soy una de las personas que estuvo dentro de la obra y estuve con una de las que participa en la serie. Me ha animado mucho más, ¿no? a hablar de todo esto, ¿no? Viéndola a ella, pues me ha ayudado a recordar y a poder hablar de esto. Así que lo agradezco mucho, ¿no? A todos. Mi historia empieza en los años más o menos 90, en España. Yo viví en España en aquella época. Mis padres habían emigrado de Polonia y llegamos a España a un pequeño pueblo en Castilla de León, cerca de Madrid. Y en este pequeño pueblo, yo como una niña de 11 años, disfruto mucho podríamos decir, de la cultura española. La gente era maravillosa, yo soy una niña feliz, me lo paso muy bien, aparte de ser refugiada política, que en aquella época pues era un poco raro, pero bueno, la gente tampoco lo sabía y todo el mundo era muy abierto, así que fue maravilloso. Por donde empieza todo un poco mi historia es que yo en el colegio, que es un colegio de pueblo de aquella época, los que os sabréis todos, que eran colegios hasta yo creo que sexto de la EGB, ¿no? Que es todos los niños de los pueblos, dependiendo hasta la sexta EGB, estudiaban en el mismo colegio, ¿no? Y a veces hasta en el mismo aula, niños de, yo qué sé, de primero de EGB, segundo de EGB, tercero de EGB, estudiamos todos juntos. Y yo tuve la gran suerte de estar en uno de esos colegios, aprendí muy bien castellano y me integré muy bien. Pero yo era un poco, pues también un poquito bullying, era una niña muy activa con TDAH, dislexias, miles de historias y pues era un poco revolucionaria, ¿no? Y en el colegio, pues al ser también diferente, ser muy diferente al resto de los niños, pues la liaba a 2 por 3, pero bueno, era más porque tampoco a veces entendía el idioma y era una forma de defenderme. Y una de las cosas que me pasó fue que tenía una medalla. Mis padres eran católicos en Polonia, creyentes, normales y corrientes, pero yo ya desde que era pequeña me gustaban las antigüedades. Entonces tenía una virgen colgada en la medalla, pero que era una antigüedad, claro, que no era tanto por el valor de la Virgen, sino por ser una antigüedad. Y un niño de colegio me la rompió, me la arrancó y lo perdí. Y yo pensando, bueno, pues con una niña de 11 años, esto es mucho dinero, lo que acabo de perder pensando en eso. Pero la profesora del colegio pensaba que yo lloraba porque había perdido a la Virgen. Entonces llamó al cura que vivía al lado de la iglesia, de la escuela, porque la iglesia estaba al lado. Este cura se llamaba Don Paulino
vino y claro, me vio llorando y pensó pues directamente, ¿no? Que la niña está llorando porque ha perdido la Virgen. Entonces vino y me trajo, yo no me acuerdo muy bien si eran un escapulario o unas estampitas, no lo sé, pero algo de esto, ¿no? Y claro, yo le miraba con mi cara como diciendo, es que no es esto lo que estoy buscando, yo quiero mi Virgen, que es una antigüedad de plata que vale mucho dinero, ¿no? Pero bueno, la historia para que aquí empieza un poco todo lo que pasó. Don Paulino es un cura de aldea, ¿no? De un pueblo pequeño de Castilla, el que se entera de que hay unos polacos viviendo. Y como sabemos, don Juan Pablo II justamente había estado en la provincia, que era en Segovia, y bueno, pues nosotros, la gente nos quería mucho porque como éramos católicos, pues como que no nos entendíamos mejor, ¿no? O sea, como que decían, bueno, pues como son cristianos, pues nos entendemos todo. Y como conocían a Juan Pablo II, pues incluso más, ¿no? Como papa. Don Paulino nos ayuda, viene a casa. Mi madre entonces no hablaba castellano, mi padre un poquito más, pero mamá no, les costaba mucho, como es normal y lógico. Y pues venía a ayudarnos en el sentido de que venía a hablar con mi madre, intentando comunicarse con ella, preguntar si necesitábamos algo. O sea, la verdad es que fue una persona que nos ayudó muchísimo. Em, yo empiezo el colegio en la ciudad, ya dejo el pueblo y empiezo a ir a la ciudad. Eh, allí, pues un colegio normal, de ciudad, de provincia, maravilloso, igual otra vez, disfruto muchísimo, amigos, empiezo a vivir mi vida, integrándome en España, ¿no? Con la cultura, el idioma, todo lo que conlleva. Y, me acuerdo que don Paulino, uno de los veranos, no me acuerdo muy bien si es con ya 12 13 años, me dice que hay unas chicas que viven en Madrid, que son muy simpáticas y que les gustaría conocerme y que hiciera excursiones con ellas para salir un poco del pueblo, ¿no? Yo no entendía tampoco nada, yo estaba muy feliz en la aldea con las ovejas y jugando con los niños por las calles, pero bueno, tampoco le di más importancia, ¿no? Me imagino que sí que se lo comentó a mis padres que ya entendían un poco más, ya habían pasado un año o algo así, y mis padres pues como, pues sí, hay que un poquito salir, ¿no? Y que vea un poco más el mundo, ¿no? Em, no me acuerdo efectivamente cuándo fue, pero sé que fue un verano o algo así y yo cantaba en el coro en Polonia. Eh, siempre canté en el coro, siempre estuve allí y ellas me propusieron que eso, que iban además a cantar a Lisboa o algo así y me llevaron con ellas. O sea, pues eso, ¿no? Un año de 12, 13 años, sale del pueblo de Castilla y tal y que la llevan a Lisboa a un concurso em, de coros. Bueno, aquello fue impresionante porque además yo no tenía papeles, me tenían que pasar por la frontera, bueno, todo era una aventura, o sea, era totalmente una película bueno, que yo lo disfruté y claro, llegar a Lisboa con esa edad, ver esa ciudad, fue alucinante, ¿no? Me parecieron un poco raras porque van todas como muy iguales, ¿no? Y eran un poco, pero eran como muy divertido, una locura, dormimos en muchos sitios, autobuses, ta, 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 ta. Y nada, y vuelvo a mi pequeño pueblo de Segovia y allí me doy cuenta, pues claro, que había estado en otro mundo, ¿no? Yo contándose a los niños y todo el mundo flipando, como diciendo, wow, y esta se la acaba de inventar, ¿no? Aquí voy a hacer un inciso. Mi historia con la iglesia es que soy una niña, nací en Polonia, en el comunismo, viví el comunismo, pero en el comunismo la iglesia católica estaba separada de la escuela, ¿no? Tú si querías ir
a catequesis tenías que ir a la iglesia a catequesis y los curas, pues estaba todo normal, o sea, no había persecuciones, no había nada. Sé que se cuentan muchas cosas, eso creo que depende de diferentes épocas y diferentes sitios. En mi caso, yo no sufrí nada de esto. Yo vivía en el sur de Polonia, en una ciudad muy pequeña, en la frontera con la República Checa, una ciudad muy antigua, que estaba más o menos, no sé cuántos miles de habitantes, pero bueno, pues comparando con Segovia, más o menos parecido. Y pertenecía a los franciscanos. Mi iglesia, la que estaba cerca de casa, donde yo iba donde tomé la primera comunión, donde iba a catequesis, eran los franciscanos. Los franciscanos eran un seminario, entonces eran curas muy jóvenes, eran curas muy jóvenes, muy dinámicos, con los que yo desde pequeña tenía muchísimo contacto, como todos mis compañeros de clase, ¿no? Todos íbamos allí con ellos a acampadas, íbamos a pescar, íbamos a la montaña, o sea, eran chicos muy jóvenes, sacerdotes, pero muy divertido, ¿no? Que usaban guitarras, nos lo pasábamos muy, muy, muy bien. Y yo tenía esa experiencia, ¿no? De pasármelo muy bien, de viajar con ellos y de ir a la iglesia, pero algo como muy dinámico, ¿no? Y algo muy divertido, donde aprendíamos mucho del mundo, yo qué sé, los reportajes, por ejemplo, a mí me encantaba el Amazonas, bueno, pues yo veía películas del Amazonas, porque ellos tenían de todo y podía ver el mundo allí, ¿no? Desde cuando íbamos a catequesis, pues nos ponían cosas muy interesantes y era laico, pero no era nada del otro mundo, o sea, algo muy normal. Entonces, pues en España lo mismo, ¿no? En ese pequeño pueblo, en Segovia, me pasaba lo mismo con don Paulino, la iglesia normal, nada. Em, Cuando yo empiezo a interactuar un poco con estas chicas que yo no sabía muy bien lo que eran, que me parecían como un poco monjas, porque eran monjas pero vestidas de diario, y algunas más divertidas que otras, pero vamos, estaba bien. Me recordó un poco, ¿no? A esos seminaristas jóvenes con los que yo interactuaba en mi ciudad, en Polonia. Después de eso, ¿qué pasó? Pues yo estoy en séptimo de EGB, acabando séptimo de EGB, y estas mujeres aparecieron en mi casa y les proponen a mis padres que yo vaya a estudiar a Madrid, a un internado para salir del pueblo, pues para que vaya un poco a una ciudad más grande, no quedarme allí porque soy una persona muy especial, bla, 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 bla. Y mis padres realmente, como trabajaban tanto siendo emigrantes, los dos, no entendían tampoco la cultura. Pensemos que era muy diferente, ¿no? O sea, salir de una Polonia comunista, bla, 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 acabar en Castilla profunda, también muy diferente. Pues pensaban que lo mejor era eso, mandarla a un internado, a un colegio privado, maravilloso, que no era privado al final porque era medio concertado, creo, pero bueno. Nos llevaron allí y claro, alucinamos. Era un colegio en Madrid, en una zona de chalés, cerca de Castilla y León, de Castilla y, perdón, de Castilla, de Plaza de Castilla. Un chalet precioso con un jardín maravilloso. Eh, claro, era un sitio como de revistas. ¿Y qué más? Mis padres dijeron, pues ya está, nosotros que no podemos ayudarla porque el idioma nos está costando, estamos trabajando, ¿no? Para ganar dinero y salir adelante, pues qué mejor que meterla en un internado en Madrid, en un sitio maravilloso y en un centro de formación profesional que en Polonia nosotros, estábamos muy con la formación profesional, o sea, que era como muy importante la formación profesional, que era como pues algo muy prestigioso, ¿no? En España no sabíamos muy bien cómo funcionaba el sistema educativo, porque parece ser que no, pero sí que era diferente. Bueno, yo pues bueno, pues vale, pues sí, sí, no entendía tampoco que me sacaran, que no hiciera octavo de GB, que ya desde séptimo pudiera ir a estudiar a un centro de formación profesional, que como en todos los sitios de Europa, creo más o menos era hasta octavo que acababas y luego te ponías a estudiar un bachillerato en formación profesional. Bueno, como don Paulino fue el que... eh,
promovió un poco todo esto, pues claro, era un cura que nos ayudaba, pues también nos fiábamos bastante de él, ¿no? O sea, mis padres, porque yo tampoco tenía conciencia de lo que quería ser, ni sabía donde me estaban mandando, tal, solamente fui a Madrid, vi todo aquello, pasé con ellas esos días cuando fui a Lisboa, que aluciné en Portugal, entonces dije, bueno, pues ya está. Y nada, entonces me voy yo sola con mis 14 años a Madrid, al internado, eh, que me pareció fascinante, todo, precioso, maravilloso, Madrid, todo, la ciudad, claro, una niña de provincia, pues ya me estaba gustando yo a vivir en España y ya ahora pues llevarte a Madrid pues es ya totalmente otro mundo dentro de tu mundo. Y bueno, empiezo a estudiar formación profesional, primer año de economía sociofamiliar o algo así lo llamábamos, vamos, que era dietética y nutrición, que parecía muy divertido. Y yo dije, bueno, pues ya está, ¿quieren que estudie esto? Pues yo estudié esto. Em, el hecho es que el colegio estábamos personas dentro internas y luego había personas que venían de fuera de Madrid, estaban externas. Em, la residencia, pues era una residencia normal, vamos, que todo estaba bien. Yo vivo allí unos meses y no sé, me imagino que después de Navidad empiezo a ver cosas, ¿no? Como que hay una división de personas que solamente somos mujeres, que no me había dado cuenta hasta ahora, ¿no? De que era un colegio solamente de mujeres, como que no lo habían digerido, me imagino. De que unas de ellas van todos los días a misa y que comemos en diferentes formas, en diferentes, perdón, partes unos y otros. Unas van a clase y son parte del colegio, otras no. Entonces empiezo a entender algo que no había visto hasta ahora, ¿no? Que estaba como yo perdida un poquito en otro mundo. Eh, y es cuando empiezo a notar algo que no es normal, ¿no? Ver lo que no había visto hasta ahora, como por ejemplo que nos tratan mejor unas que a otras, que empieza a hacer grupos entre nosotras, ¿no? Las que habíamos llegado el primer año a estudiar de diferentes provincias de España, eh, y no sé cuántas éramos, la verdad es que no me acuerdo de cuántas seríamos, unas 15 a lo mejor o algo así, y que a unas las tratan mejor y a otras las tratan peor. Nos empiezan a dividir entre grupos, no nos dejan hablar unas con las otras, no nos dejan escuchar música, no nos dejan escuchar determinado tipo de música, no nos dejan leer determinados tipos de cosas, no nos dejan ver películas, no nos empiezan a decir que no nos vayamos a casa, cosas un poco extrañas, ¿no? Eh, que me empiezan a chirriar por algún lado, ¿no? Que algo no está bien, pero tampoco le doy más importancia porque me estoy adaptando, ¿no? Mis padres están como fascinados con eso, ¿no? De que estoy en Madrid, de que ellos no tienen que preocuparse por mí porque al ser una familia, nosotros, yo soy hija única, mi madre y mi padre, pues ellos tienen que trabajar mucho y como que están muy contentos de que yo esté en Madrid, pues pagando esto, invirtiendo el dinero en mí, ¿no? Yo pues pensando en eso ahí, en mi mundo, un poco. Em, pero bueno, ahí empieza un poquito todo en el primer año a darme cuenta, ¿no? Em, me voy el primer verano a casa, yo creo, sí. De ahí no me acuerdo muy bien. Yo creo que ellas siguen llamándome o no, no lo sé, no me acuerdo muy bien. La verdad que no me acuerdo. Segundo año. Y creo que es en el segundo año donde empieza un poco a pasar las cosas. Una de las cosas que yo me mudo cerca de Molino Viejo. Molino Viejo es el sitio más importante, yo creo que es más o menos en España, ¿no? Donde
¿cómo decirlo? Donde pasaban muchas cosas, es como un poco la perla del Opus Dei, ¿no? Y está en Segovia, en la provincia de Segovia, y se llama Molino Viejo, y yo acabo viviendo en el pueblo. El universo, no sabemos por qué, acabo viviendo allí, porque mi madre trabaja al lado de ese sitio en un restaurante, que no tiene nada que ver, o sea, esto no tiene nada que ver. Sí y no, ¿no? El mismo cura, don Paulino, ayuda un poco a mi madre, yo creo que a encontrar ese trabajo. Mi madre acaba de trabajar y acaba viviendo allí. Pues buscamos una casa para vivir allí para que sea más cerca para mi madre trabajar, ¿no? O sea que todo está un poco planeado de alguna forma. El universo ya lo había planeado para que fuéramos allí. Em, ¿Qué pasa? Que yo ya cuando me veo que estoy al lado de Molino Viejo, me llevan allí, alucino y ya flipo totalmente, ¿no? Porque en la provincia yo creo que ese sitio era, o sea, el grado de abundancia, ¿no? Arquitectura, paisaje, todo era algo espectacular, ¿no? Es un sitio cerrado que nadie sabe lo que hay, te metes dentro y de repente alucinas, ¿no? Con los oratorios, los salones, todo lo demás. Yo de toda la vida, pues al gustarme las antigüedades y la arquitectura del paisaje, pues inconscientemente ya me daba cuenta, o conscientemente, de lo que estaba aquello, ¿no? Y yo decía, "Oh, madre mía, ¿qué es esto, no?" Eh, y ese verano creo que pasé algún tiempo allí. Entonces, lo que pasa es eso, el segundo año de colegio, cuando yo vuelvo, veo cambios, ¿no? Que ya empiezan las cosas un poco más en serio en el sentido de mis amigas de primer año, para el segundo año, de repente empiezan a ir a misa. Que no íbamos todas a misa, o sea, iban las que vivían allí, esas mujeres que yo no sé quién eran muy bien, tampoco nunca no lo pensé mucho, había gente allí viviendo, más mayores que nosotras, y que iban a misa. Y algunas de las que vivían arriba, que eran pocas, también iban a misa, pero estudiaban con nosotras. Pues que ya empiezo a ver las cosas, ¿no? Que hay algo que no me encaja. Que no vuelve y que no volvieron algunas de primer año, dejaron el colegio y no aparecieron el segundo año. Eso a mí me llama la atención. Eh, y empieza a prepararse el viaje a Roma, a las juventudes católicas, creo que es en Pascua, creo que era algo así, en Semana Santa. Y ya empieza ya a moverse mucho las cosas y se mueven muchísimo. Se mueven tanto que se vuelve todo el mundo histérico, empieza a haber una gran división dentro de mi clase, donde éramos externas e internas, ya empieza a ver que se mueven las cosas, ¿no? Que hay unas personas que nos están presionando, las numerarias, que eran esas señoras ahí más mayores, que algunas eran profesoras y otras no, empiezan a presionarnos, eh, darnos la chapa, literalmente, ¿no? De que hagamos cosas, de que hablemos, te empiezan a hablar de Dios, de vocaciones, de que si eres más especial, bueno, a venderte la moto a un nivel que dices, aquí hay algo que no, o sea, que se sentía, ¿no? Que eso no era normal. Y a prestarte mucha atención, como que eres muy especial, ¿no? Y es todo súper amigo, o sea, amigas, todas son amigas y amor. Y te empiezan a separar de tus amigas con las que te llevas bien del colegio y tal, y te empiezan a apartar, ¿no? Y empiezas a quedarte sola. Y yo me empecé a quedar sola. Y no me acuerdo cómo fue lo de Roma. Entonces, bueno, pues nos vamos a Roma, nos vamos en un autobús, nos vamos con las de clase y nos vamos con las de la obra, con las numerarias, esas señoras mayores, con gente que no conocíamos y luego todo, pues mi clase y alguna clase más, creo. De eso no estoy muy segura porque he visto fotos y tampoco me acuerdo de nada. Lo que me acuerdo es que en el autobús empiezan a dividirnos y me quedo con las que son de cuarto y de quinto, no con las de mi clase, sino con las más mayores, las que llevan esas faldas largas y que van vestidas de esa forma extrañísima que nunca entendí, ¿no? Que todas fueran iguales con esas faldas largas, con estos zapatos planos y vestidas todas iguales como si fueran hombres, ¿no? Con el pelo corto, muy llamativo, ¿no? Que yo las diferenciaba así, ¿no? Que no entendían por qué tenían que ir de esa forma. Y
y veo que me empiezan a separar, ¿no? Y me empiezan a hablar todo el rato de Dios, de vocación, no sé qué, no sé cuántos. Era como en plan, yo es que no quiero saber de esto, es que me importa un bledo. Yo voy a Roma, voy a ver al Papa, bueno, como era Juan Pablo II, pues ya sabéis, como buena polaca y como las familias polacas, pues había que ir a verle a él porque era la eminencia. Y yo solamente pues estaba como si fuera a ver a Michael Jackson, yo qué sé. Y ellas no paraban de ser pesadísimas, pesadísimas. Fue un viaje horrible, la verdad que no me acuerdo de nada, ni Mónaco ni nada, porque no, nos volvieron locas. Llegamos a Roma y me acuerdo que me vuelven mucho más locas, especialmente había una que era Julia, que era seguramente que mucha gente la conocéis en Madrid, una señora muy pesada que me volvió loca total y ahí me empezaron a presionar y a sobornar, meter miedo, bueno, todo lo que podáis imaginaros, bueno, pues un lado de cerebro que era algo horrible. Y me dicen, yo ya me lo huelo, pero tampoco sabía lo que me estaba oliendo. Claro, es que no sabes lo que es, o sea, es que no sabes dónde están metiendo ni lo que es, porque ¿cómo lo vas a saber con esa edad? Me dicen que me va a dar una carta porque voy a ver al Papa. Esto era un sábado y yo creo que el domingo vamos a ver al Papa. Entonces tengo que firmar una carta para don Álvaro, para darle las gracias, porque ha conseguido que vaya a ver a Juan Pablo II. Y yo ya me estoy oliendo, digo, pero qué carta, ni qué carta, digo, pero qué habrá allí, ¿no? Digo, ¿qué leche será esto? Pero digo, esto es lo que están haciendo las otras, que había oído yo por ahí ya de que se firmaba una carta o no sé qué, no sé cuántos. Y digo, ay Dios mío, la que estoy liando, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Qué hago? Pues mirar, llamo a mi madre desde Roma a España y digo, mamá, va a pasar algo muy gordo. Porque yo le quería decir, me voy a meter en esa secta o lo que sea esto, que no sé no sé muy bien lo que es, pero vamos, que me estoy metiendo en algo muy malo, muy malo. O sea, sentía eso, que es lo que no entiendo, es que lo sentía, que no era algo bueno. Estaba ahí con ellos y sabía que no era algo bueno. Entonces mi madre ya se puso muy nerviosa y me dijo, ¿pero qué es? ¿Qué es? Y yo quería decir lo que era, que iba a firmar la carta y fui incapaz. Y le dijo, pues voy a ver a Juan Pablo II. Y mi madre pues se puso a llorar, bueno, todo emocionante, bla, 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 bla. Y al día siguiente fui a ver a Juan Pablo II con un grupo de polacas que me metieron. Era un grupo de polacas eh, que no sé si tenían algo que ver con la obra o no, tampoco nunca lo supe. Solamente sé que firmé una carta sin saber lo que era, que ni la leí, yo creo, porque es que no era capaz, pero sabía que lo que había hecho es vender mi alma a aquella gente, ¿no? Y cuando estaba con el Papa, el Papa es además de una aldea muy cercana de donde es mi abuela. Y entonces le dije, Juan Pablo, soy de la aldea esta y tal, y le iba a decir, y me acabo de hacer de la obra, ¿no? Como sálvame. Y él es que estaba tan mayor, no podía ni hablar, o sea, era muy, muy triste porque ese hombre no podía ni con su alma allí, lo vi y dije, Dios mío de mi vida, digo, si este señor no se puede ni mover, ¿qué le voy a contar yo a él, no? Y me fui de allí. Y, y fue un viaje horrible. Y me acuerdo que cuando llegué a España tenía pánico, pánico a lo que venía, pánico, es que tenía pánico, o sea, era como, ¿qué me acaba de pasar, no? Y, ¿qué acabo de hacer? Entonces me estaba viendo y estaba pensando, o sea, claro, tal como son ellas, ¿no? Porque todo esto indirectamente lo estoy hablando, pero sé que lo estaban metiendo en mi cabeza y era como en plan, ¿cómo les digo ya a mis padres que me he metido dentro de esto, que es una secta, con la pasta que han invertido mis padres en mí? Y además, si dejo esta escuela, no hay otra escuela como esta en España. O sea, después de este FP, yo no puedo ir a otro, porque no había esa rama la que yo hacía. Eh, y flipé, o sea, ahí se me vino el mundo con mis 15 creo que 15 años o 15 entre 16 yo no me acuerdo muy bien, se me vino el mundo abajo, ¿no? Y tenía pánico, o sea, me acuerdo del miedo, miedo, miedo. Y me anularon como ser, me anularon totalmente como ser. Y desde ahí hasta los 19 años que estuve dentro, puedo decir que estaba muerta en vida. Eh, o sea,
viví sin vivir en mí, ¿no? Era una doble vida, además, la que me hizo mucho daño, porque claro, psicológicamente vives en un miedo constante, no eres tú, no puedes expresarte y no puedes ser tú, tienes que ser lo que ellas quieren que sea. Y claro, por lo que sé, fui de la primera polaca, ¿no? Del Opus Dei, numeraria auxiliar. Como sabemos muy bien, ellas deciden dónde quieren que vayas o qué quieres que sean, que seas. Entonces deciden que soy numeraria auxiliar y por lo que sé, soy la primera, ¿no? En el año, más o menos, yo creo que el Opus Dei no estaba en Polonia. Entonces me imagino que habría más gente por el mundo, no lo sé, pero en España creo que fui yo, no había nadie más porque lo que hicieron es una propaganda increíble, ¿no? O sea, me utilizaron mucho. Pero bueno, al llegar de Roma, lo que quiero destacar es cuando llego, pues se supone que ya soy de la obra, aunque nadie me lo ha dicho, pero ya se olía. Y en la residencia que vivíamos, en el segundo piso vivían las numerarias. Como sabemos todos, cada una de ellas con su habitación particular, con su ducha particular, con las habitaciones de lujo, mientras que arriba vivíamos el resto de la plebe, ¿no? Podríamos decirlo así, porque es que es todo como, lo digo aquí porque se me olvida contar eso que también es muy importante, ¿no? El ver la diferencia de clases sociales, yo viniendo del comunismo y viendo las diferencias sociales que Dios ha decidido que unas sean pobres, otras ricas, que otras trabajen, otras no, unas vivían en mejores cuartos y otras en peores cuartos, que es que todo me parecía como de coña, claro, pero que yo no podía decir eso. Bueno, pues en el segundo piso de aquella residencia donde vivían las numerarias, en sus habitaciones preciosas y con duchas privadas, había un armario donde estaban unos cajones, que yo sabía que ahí se pasaban cosas, porque pasábamos para ir de la residencia a nuestras habitaciones o limpieza, pues pasamos por ahí. Yo sé que siempre había como sonrisas y coñas así con esos cajones, ¿no? Como si estuviera ahí escondido no sé qué. Y entonces me dicen que en uno de esos cajones que hay una bolsita con mi nombre, que como ya soy parte, que ya digo, nadie nunca me lo dijo. Es que yo hoy me río, pero nadie, yo creo que nunca o sea, firmé una carta, pero nadie me dijo que era aquello, ni qué tenía que hacer, ni nada. Me dijo que hay una bolsa allí y que tengo que coger esa bolsa, que tampoco me dijeron ni me explicaron. Yo creo que es que no me acuerdo, pero bueno, yo cogí esa bolsa que sabía muy bien lo que eran las disciplinas y el silicio, ay Dios mío, es que me sale otra palabra, el silicio y las disciplinas. Y vi aquello y dije, no puede ser, o sea, esto ya es, o sea, no puede ser. Em, pero lo probé para ver qué se experimentaba y para poder mentir cuando me preguntaran si lo llevaba puesto, ¿no? Em, el ponerte una red con púas, con agujas y clavártelas, o sea, yo no sé, pero cualquier ser humano ya no puede ser. Y además me acuerdo, una de las cosas que pasaba en verano, no me acuerdo en qué ocasión, pero pasaron varias veces cuando íbamos a la piscina, que yo todavía no estaba dentro, nosotros teníamos muy cerca el hospital y a veces, cuando pasaban accidentes, que pasaban, los llevaban allí, porque es lo que más cerca estaba. No sé por qué razón, no sé si, a ver, es un hospital, no sé si porque nos pertenecía o no teníamos que ir al médico, yo no lo sé. Pero algunas chicas de la residencia, cuando les pasaba algo, y me acuerdo muy bien de una vez de que una se cayó, de las más mayores, y tenía puesto el cilicio. El cilicio lo que dejaba es al lado de la cadera pues es todo como en carne viva, muchas veces, porque eran unas púas que se clavaban la carne. Claro, yo me pregunto, ¿los médicos que veían esto? Porque pasó varias veces. Una se rompió una pierna, por ejemplo, la otra no sé qué, y sé que eran médicos, vamos, que eran de la obra.
los que estaban ahí, porque no se podía ver eso. Claro, es que eso lo pilla alguien y lo denuncia. Y me imagino que eso lo ha visto médicos y enfermeras en España y en muchos sitios más a niñas menores de 16 años y 18 con ese tipo de heridas, ¿no? No sé, yo me pregunto, o sea, porque, claro, y la otra de las historias es que esas mujeres, por ejemplo, en nuestra residencia, muchas de ellas eran enfermeras de profesión. Entonces, no entiendo muy bien también el ser numeraria, enfermera y permitir ese tipo de cosas. No sé, no sé, por mucho que el Padre te diga Dios y el Espíritu Santo, hacer daño a los demás, o sea, o ver que los demás están haciendo daño y no ayudarles, me parece algo, vamos, eso, no siendo mayores de edad, no sé. Es que no sé qué, cuánto se va a hablar de eso también, ¿no? Todo lo que ha pasado ahí detrás. Pero bueno, eso fue una de las cosas que yo vi y cuando lo recibí, las disciplinas de silicio, pues sí, lo probé un día, vamos, me lo puse y tal como me lo puse, me lo quité. Y luego las mentía, claro, porque es que decía, esto no es real, ¿no? Esto no es real. Eh, Ellas también, una de las cosas que vi, que me llamó muchísimo la atención, después lo hilé, ¿no? Cuando tal, que muchas veces en la comida o cuando limpiábamos, las mayores, las que a lo mejor estaban en cuarto o en quinto, ¿no? Que me llevaban 2 o 3 años, por encima de mí se daban codazos, o sea, con las caderas, unas contra otras, a propósito, ellas, entre ellas, ¿no? Sabiendo que llevaban el cilicio. Lo vi. Y además es que me acuerdo es que lo vimos más, que lo hacían a propósito, ¿no? Como hacerse más daño, ¿no? Como en plan, era como algo divertido, como algo secreto, que es bastante perverso, ¿no? Si lo pensamos. Se hacían daño mutuamente, ¿no? Y sabiéndolo, que la una y la otra lo llevaban, no sé. Es, es que son muchas cosas, ¿no? Son muchas, muchas cosas cuando lo empiezas a ver con una cierta edad. Y claro, nos manejaban muchísimo el cerebro y nos permitían ver esas cosas como normales. Aparte de tantas cosas, ¿no? De ducharte con agua fría, de sufrir, de no comer, de desmayarte, de los ayunos tan excesivos que hacíamos, que era algo inhumano, ¿no? Pasar hambre muchas veces. Em, la diferencia de clase social, ¿no? De verlas a ellas comer en cubiertos, con cubiertos de plata y en bandejas de plata, nosotras que alguien subía a servirles a veces con cofias, o sea, a los hombres igual, o sea, es que es todo para hacer una película a veces de terror que yo no sé. No sé a veces ni cómo todo esto no salió antes, de verdad es que no lo puedo entender, ¿no? Pero bueno, yo quería comentar este episodio de los primeros años de mi vida y bueno, pues aquí lo dejo y ya seguiré con segunda parte.